Bienvenidos a esta nueva lección del curso DeFi Pro, en donde vamos a estar viendo cómo encontrar buenas oportunidades de yield farming. Acordate, yield farming es encontrar buenos retornos con tus criptomonedas, interactuando con diferentes protocolos de DeFi, aprovechando las oportunidades de recompensas que tengan alguno de estos protocolos. Para eso vamos a ir directamente a nuestro querido DeFiLama, como estamos acá, y te voy a pedir que vayas directamente a la sección de Yields. ¿Sí? Si vas a la sección de Yields, vas a empezar a ver un montón de diferentes tokens, pools, protocolos que tenés que empezar a explorar para encontrar estas oportunidades de retornos en criptomonedas. Algo para aclarar antes de empezar: la mayoría de los retornos de los APYs que vimos son variables. Quiere decir que por algún momento el protocolo está incentivando un poco más la utilización de su aplicación, entonces quizás está retornando más APY que de costumbre. Y algo súper interesante también de entender es entender el APY, que es el base APY, el base, que vendría a ser los retornos que se generan hacia los proveedores de liquidez de un protocolo. ¿Por qué? Porque se cobran fees de utilización, ¿sí? Que se reparten entre el equipo y los proveedores de liquidez, que esos son los reales, ¿sí? Lo que realmente se está cobrando un fee, se está, digamos, retribuyendo hacia los proveedores de liquidez que están aportando algo al protocolo. Y también están los rewards, que son los incentivos, ¿sí? Los APY rewards son otro tipo de recompensas que son diferentes a lo que es la base. La base es el normal, por decirlo de alguna forma, de dónde sale el dinero, de los fees que pagan otras personas. Pero el de recompensa es un fee que se subsidia, ¿sí? El APY es un número que son tokens que se emiten desde el protocolo mismo para recompensar a los usuarios, y que de nuevo es un subsidio, es una emisión de token. Entonces el token está siendo de alguna forma inflacionario, ya sea aunque tenga un supply limitado, igualmente esos tokens ya existen y están entrando en el mercado, entonces están inflando el precio de alguna manera. Entonces tené cuidado cuando veas algún APY de algún protocolo con un token que te dice 300% de APY. Primero, que no es fijo, y segundo, que posiblemente la mayoría de ese 100% de APY en realidad está subsidiado, financiado por un token que va a empezar a caer en valor a medida que se distribuya en el mercado. Entonces, esto como base para entenderlo. Ahora, fijémonos un poco lo que tenemos en la solapa de yields en DeFiLama. Tenés el tema de los pools. Quiero mostrarte que entiendas esto. Acá tenés diferentes pools, quiere decir los pools donde vos podés poner dinero y recibir una recompensa, y está diseccionado entre los diferentes tokens, proyectos, las diferentes cadenas, cuánto es el TVL y el APY que te va a dar cada uno. Esto es la parte más simple para encontrar un buen APY o un buen protocolo donde poner tu dinero. Lo que podés empezar a hacer con esta página, y que es interesante, es empezar a ver, bueno, qué tokens tenés vos de todos estos, para empezar a ver qué puedes hacer con tus propios tokens, ¿no? Y también en qué chains te conviene. Cuando vimos inicialmente todo el tema de DeFiLama de las blockchains y dónde está el TVL y cuáles son las que más populares, etcétera, podés ya tener una idea de qué chains utilizar. Yo, por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo. Acá voy a limpiar todas y voy a poner Ethereum, Arbitrum, Polygon y, por ejemplo, Optimism, que son las que yo personalmente más utilizo. Pero bueno, vos elegí la que vos quieras, ¿no? Entonces tenemos estas que están acá. Optimism, la seleccionamos, sí. Perfecto, entonces ya me va a dar otro panorama de los pools que están en esas chains nada más, con esos proyectos. Ahora, acá tenés el tema de categorías, los proyectos, si a vos te interesa ver por proyecto, pero acá el tema de atributos es lo que te quiero comentar. Por ejemplo, si a vos no querés meterte en ninguna estrategia que implique impermanent loss, podés ponerle no impermanent loss, y también podés, por ejemplo, decir no me quiero arriesgar, quiero seleccionar solamente los pools que tengan $1 millón para arriba de TVL, porque eso me asegura que tengan liquidez, y por ejemplo que también estén auditados para que obviamente sean solamente los pools seguros.
Entonces acá tenés un montón de otros filtros que podés empezar a jugar para ir reduciendo y filtrando un poco más cuáles son los pools a los que vos pensás que podrían ser una buena oportunidad para tus criptomonedas. Ahora, también tenemos otro tipo de filtros. Por ejemplo, podríamos decir, no, en realidad también quiero solamente los pools que ofrezca stablecoin. ¿Por qué? Porque no quiero moverme a la volatilidad de otras criptomonedas, quiero mantenerme en stablecoin. Podés seleccionar directamente este filtro o single exposure, multi exposure. Hay un montón de diferentes atributos que podés filtrar y para ir reduciendo cada vez más las diferentes oportunidades que aparecen según lo que vos quieras hacer. Entonces acá ya entramos a ver algunos de los protocolos que son como más robustos si se quiere, y como ves aparecen MakerDAO, Curve, Frax, Uniswap, Arrakis. Ten en cuenta acá también algo que me parece súper interesante, es que te dice cuáles son los protocolos que también no tienen airdrop. Quiere decir que no tienen token que podría ser que tengan. Entonces acá tenés otra variable más para meter al momento de decidir en dónde pones tu dinero. Recordá que esto es una decisión tuya. Yo nada más te estoy ayudando a que entiendas cómo podés decidirlo. Y de nuevo podés ordenar por APY si querés. Podés fijarte cuáles son los que tienen más reward APY. Si a vos te interesa, por ejemplo, tener el token de Arbitrum. Me interesa mucho el token de Arbitrum, tenerlo. Y estoy enfocado en crear una bolsa de Arbitrum. Y por ejemplo, estoy en Aura. Me gusta Aura. Podrías venir acá y decir, perfecto, voy a ir a este pool de Aura, que es un protocolo de DeFi, para proveer de liquidez en ese pool y obtener recompensas en Arbitrum, en el token de Arbitrum. Jugá con esto para entender, y siempre acordate que son variables, no son fijos. Estos APYs van a depender de un montón de factores que están codificados en el smart contract del protocolo. Si te interesa más Base APY, también puedes venir acá. Por ejemplo, Bifi ahora está ofreciendo esto como Base APY. También podés ir directamente a la información de DeFi Lama del pool, que te dice algo interesante, que es el outlook, que te dice que el algoritmo predice que va a caer en las siguientes 4 semanas, va a caer a un 34%. Por ahí podrías utilizarlo también para saber o estimar un poco y decir, perfecto, 43%. En cuántas semanas me pongo un recordatorio para tratar de analizar nuevamente cómo viene este pool, o lo chequeas por semana para ver cómo va viniendo, y si de repente en las 4 semanas empieza a decaer mucho y te parece que no es lo tuyo, podés cambiarlo y ahí empezás a convertirte en un yield farmer, ¿sí? Empezar a mover el dinero en base a las diferentes oportunidades que existan. Herramienta súper interesante. Y esto es solo los pools. Después tenés otras formas de estrategias que son las estrategias delta neutral, que acá te da un filtro de estrategias. Entonces, ¿cómo es esto? Tenés que elegir un token que vas a poner como colateral en un protocolo de préstamos, ¿sí? Tenés que elegir un token. Te va a dar un montón de proyectos y te va a dar una estrategia que aprovecha las recompensas de ese protocolo de préstamo. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, elijamos, voy a poner Ethereum, ¿sí? Que es un clásico. Entonces, ahora me está dando un montón de estrategias para depositar Ethereum, pedir prestado un token en base a ese colateral y después hacer algo con ese token para generar recompensas. Voy a seguir mi mismo alineamiento para que entiendas un poco. Me interesa operar en Arbitrum, me interesa operar en Polygon y en Optimism, porque son blockchains que tienen buena liquidez y que tienen poco fees. Y de repente me da esta opción, Tender Finance y Open Leverage. Pero yo lo que voy a hacer es le voy a poner protocolos que tengan $1 millón de TVL o más arriba. Y acá tenés otros filtros más que podés excluir los que tienen deuda mala. Me da esta opción. Vamos a ver de qué se trata. WET, GMD, USDC, USDC, VLP. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta estrategia? Me dice, presta WET como colateral en Tender Finance, que generás un 14% de APY. Después, contra ese WET que pusiste colateral, pedí prestado GMD USDC a un Maximum Low to Value Ratio de 80%. Acordate, esto ya lo vimos en las lecciones anteriores. Y el Borrow API de menos 10% del interés que pagás. Obviamente el interés que pagás es 10%. Swapea, agarrá esos GMD USDC que compraste y los intercambias por USDC 1 a 1 y farmea USDC en Vela Exchange, que está otorgando un 23.34% de retornos. Entonces la estrategia general es 14.78 del depósito menos el 10% de
los intereses que pagás por el loan to value del 0.8 más el 23% por el 0.8 te da un 25% de retorno. Entonces te da bastante interesante el API Breakdown. Acá tenés mucha más información de cómo realizarlo y si te va a servir o no. Entonces así podés empezar a analizar las diferentes formas de estrategias de yield farming que existen. Por ejemplo, en este caso hay mucho sobre Tender Finance. Se ve que es un protocolo que está intentando en este preciso momento impulsar un poco su aplicación, entonces está incentivando con buenos retornos, o por ahí tiene poca liquidez, está incentivando que se deposite. Estos son los que son los delta neutral. Cada estrategia va a ser un poco diferente y va a operar con diferentes protocolos. Después tenés lo que son los long short strategies, que de nuevo sigue la misma temática a esta página. Tenés que darle un token para que te muestre una estrategia de long short en base a diferentes exchanges centralizados y descentralizados. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir Staked ETH, que es el ETH que está en staking en Lido Finance. Entonces, cuando decimos esto, lo que nos va a dar es diferentes estrategias de long short, si quiere decir de apalancamiento o para vender o para comprar. Entonces acá nos da un long short ETH USD en Lido, y Synthetix te da un 35%. Y en este caso, si haces clic acá, directamente te va a llevar hacia Lido para intentar implementarlo. Estas estrategias son un poco más complejas, ¿sí? Ya que tenés que hacer un long, quiere decir pedir prestado cierta cantidad de este token y después poner una posición de venta, ¿sí? Apalancada en otro lugar. Entonces es un poquito más complejo y no te da tanto detalle. Tenés también otras estrategias un poco más simples como el leverage lending. Acá la idea del leverage lending es que depositas un token en un protocolo, pedís prestado ese token y volvés a depositar ese token en ese mismo protocolo y haces un apalancamiento sobre lo mismo, que si ese token está incentivado con buenos APY, estás como apalancándote sobre esos APY, sobre esos retornos. Entonces, por ejemplo, vamos de nuevo con la misma narrativa, damos a Arbitrum, Polygon y Optimism y vamos a ponerle que esté auditado. Entonces Abracadabra me dice Sol USDC en la chain de Arbitrum, me da un 150% de APY. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Entonces nos dice Sol USDC en Abracadabra Arbitrum. Entonces lo que tenés que hacer es ir a Abracadabra, conectarte en Arbitrum y proveer de Sol USDC, y seguramente vas a obtener un porcentaje similar a este. No creo que sea exactamente igual porque de nuevo va cambiando todo el tiempo. Y de esta forma de nuevo puedes encontrar diferentes oportunidades. Tenemos los pools de stablecoin. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque básicamente acá no hay impermanent loss. Acá siempre está bueno, hay mucha liquidez. Y si querés tener tus criptomonedas y no exponerte tanto a las fluctuaciones del mercado y si sube o se baja y no te preocupa tanto, por ahí podés tener tus stablecoins y decir, por ejemplo, tengo un poco de USDC, entonces venís acá y elegís, tengo USDC, yo tengo USDC y no me quiero exponer mucho, entonces elegís USDC y decís, mira, yo estoy en la chain de Arbitrum, de Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon. Quiero que sea arriba de $1 millón. Y por qué no, también chequear que en este caso que tenga un potencial airdrop. Entonces acá me filtró y me dijo, perfecto, acá tenés estos pools que están en Arrakis Finance, en Delta Prime, Fractal Protocol, Amphor. De nuevo son protocolos que no tienen token, potencialmente pueden llegar a tener un airdrop, tienen una farm de USDC, entonces podrías ir directamente y digo, bueno, perfecto, a ver, los ordeno por APY, me da que acá tengo en Polygon Affine DeFi, en la chain de Polygon, hay un TVL de 2 millones, es bastante bajo también, pero un APY de 23% y el promedio de los últimos 30 días es el 6%, entonces ha subido bastante en el último tiempo. Vamos a analizar un poco más el pool, a ver qué es lo que nos está ofreciendo, y acá podés ver un poco el total de valor bloqueado, viene creciendo, acá bajó, dice que potencialmente va a caer a 17% en las siguientes semanas. Podríamos ir directamente al protocolo y ver un poco más de qué se trata, ¿sí? Y acá ya es directamente conectar tu wallet y empezar a operar directamente. Acá tenés los APYs y empezar a analizar. Todo esto tiene que estar también en conjunto relacionado con el análisis de protocolos, de que sean seguros, de un montón de cuestiones de seguridad también que tenés que tener
en cuenta al momento de operar, pero esta es la sección en donde nos enfocamos en ver las oportunidades. También puedes ver directamente los proyectos, la cantidad de pools que tienen, el TVL, está auditado o no, y la APY medio de cada protocolo. Entonces, utiliza esta herramienta porque la verdad está muy buena. Espero que te haya gustado la lección. Déjame en los comentarios qué te pareció y nos vemos en la próxima lección.